El día de hoy queremos darle la bienvenida a una invitada muy especial, una mujer apasionada del deporte, Margarita Hernández Flores, quien cuenta con 20 años de experiencia en atletismo. Incluso representó a nuestro país en 2 Juegos Olímpicos, así como en Campeonatos del Mundo, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos. Su pasión por el deporte la llevó a obtener becas deportivas que ayudaron en sus estudios e incluso a presentar su tesis, El reconocimiento del deporte como un derecho universitario en la UAMX, y que gracias a su propuesta es una realidad entre los universitarios, ya que fue aprobado por el Consejo Universitario en 2013. Esta gran profesionista cuenta con una maestría en Ciencias Aplicadas al Deporte y actualmente cursa el doctorado en Educación. Margarita imparte pláticas y conferencias motivando a las mujeres y hombres para alcanzar sus objetivos. Asimismo, colabora con la iniciativa privada en liderazgo, coaching y capital humano con el objetivo de tener el deporte presente en su vida laboral y cotidiana. Por si fuera poco, combina todas sus actividades con su labor de ser madre, que a decir de ella ha sido su mayor satisfacción. Recibamos a Margarita, una mujer, una deportista, una madre y una luchadora incansable, disciplinada y triunfadora. Estamos hoy en Sobremesa con Lulú Medina. Gracias, Margarita. Gracias por estar con nosotros. Ella es Margarita Hernández Flores, una atleta de alto rendimiento. Bienvenida a este programa. Y te voy a decir que te hemos estado buscando un montón. O sea, y además me da muchísimo gusto tenerte aquí. Justo hace un momento hablábamos con Lari, que es nuestro contacto contigo, y yo le decía, ¿cómo está? Porque cada vez que había un programa decía a Margarita, a Margarita, a Margarita. Pues qué bueno que ya estás con nosotros. Te fuiste a París, estuviste haciendo y deshaciendo. Platícanos, Margarita. ¿Cómo entras a ser precisamente un atleta de alto rendimiento? Ay, Lulú, muchas gracias por recibirme en tu programa. De verdad que sí me han estado buscando. Las agendas a veces no empatan. Justamente ahorita vengo de un evento deportivo que tuve que dejar ahí para que me ayudaran mis compañeros, para poder acompañarte, porque recuerdo mucho una conferencia que diste en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la universidad. Me encantó, te conozco, pero no te había escuchado de manera tan cercana, entonces sí, obviamente quería venir al programa, no se había dado la oportunidad, pero bueno, ya estamos aquí. Y sepan que soy tu admiradora, ¿no? Entonces Ay, vamos a tener una buena charla. Y sí, efectivamente, llevo ya bastantes años en esto del deporte. No empezamos como todos en el deporte de alta competencia, porque como toda actividad, pues tienes que empezar de cero, ¿no? Entonces, yo inicio como atleta universitaria en la Universidad Autónoma del Estado de México a los 19 años en este deporte. Y pues bueno, a partir de esa fecha, Margarita comienza una historia donde va escalando, evolucionando y mejorando todos los días hasta llegar, como ya dijiste, a la máxima justa para los deportistas, que son unos Juegos Olímpicos. Qué padre, o sea, qué privilegio y qué gusto tenerte acá. La verdad es que me encantas. Lari decía, por favor, ya que le toque. Le digo, pues ella que nunca quiere, ¿no? Ella que nunca puede. Pero la verdad me da tanto gusto. Y yo creo, o sea, sé cuando te fuiste a París que yo decía, qué padre que nos representes, qué padre que estés allá. Y qué padre que te des la oportunidad de estar metida e insertada en un medio complejo, porque realmente el tema deportivo es un tema sumamente complejo. Mucha gente piensa que estar en este tipo de eventos, en este tipo de condiciones, solamente es la parte bonita, y no, hay toda una trayectoria, hay una formación, hay una disciplina, hay una pasión y hay un amor por hacer las cosas, ¿no? Entonces, qué privilegio tenerte. Y la verdad es que, Margarita, el hecho de que seas de mi universidad, de mi casa mater, de esa universidad que tanto amo, digo todavía más. ¿Qué estudiaste, Margarita? Yo soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Después hice una maestría en Administración en la Facultad de Contaduría y Administración.
Hasta ahí terminaron los estudios en nuestra universidad. Posteriormente hice una maestría en ciencias aplicadas al deporte. Digo, mi área es el deporte, me encanta, en la Universidad de Anáhuac, y actualmente estoy terminando un doctorado en ciencias de la educación. He tenido la ventaja, el deseo y las ganas de siempre combinar el deporte con los estudios. Creo que los estudios son una herramienta fundamental para la vida y el deporte simplemente es ese complemento, ¿no? Yo lo llamo como una dualidad perfecta para la vida y que, como dices, no es fácil, pero si nos esforzamos, por supuesto que es posible. Pero, a ver, ¿cómo decides entrar al deporte? ¿Cómo hay ese impasse en donde tú tomas la decisión de empezar el deporte y, por supuesto, después pasar al alto rendimiento? ¿Está bien dicho así, alto rendimiento? Es correcto. Es correcto, y entonces dices, qué padre, o sea, y te estoy diciendo que me trajiste a un área que Julián va a estar muy contento porque dice que yo le echo mucho choro, en donde yo al deporte sí no le entiendo nada. O sea, sí, ay sí, de verdad me declaro una neófita total, o sea, no juego ni matatena, entonces pues ya, y ni sabrás lo que es la matatena tú, pero... Sí sabemos, mis papás nos enseñaron. Sí, pues mira, realmente yo siempre he llegado a la conclusión de que llego particularmente al atletismo por casualidad. Siempre he sido una amante de los deportes, he jugado fútbol, básquetbol, voleibol, pero particularmente el atletismo llegó en el año 2019, después de tener una competencia donde yo no me había preparado para competir. Me invitan a asistir, porque recuerdo perfectamente que rifaban un carro. Entonces yo dije, pues no voy a ganar, pero puede que me gane el carro en la rifa, ¿no? Vamos, corremos, y resulta que yo gano la categoría de esa carrera. Entonces, cuando empiezan a vocear mi nombre, me presento con el comité organizador y resulta que yo me había ganado un premio económico. Para ese entonces yo trabajaba y estudiaba. Yo vengo de una familia de 6 hermanos, mis papás obviamente, y pues crecimos en el campo. La vida en el campo es maravillosa, eso sí lo puedo decir, pero también teníamos necesidades, el dinero pues no alcanzaba, ¿no? Entonces yo estudiaba y trabajaba. Cuando yo descubro el deporte, particularmente esa competencia, mi pregunta fue, ¿cómo? O sea, ¿te pagan por hacer deporte? Fue el momento perfecto para mí. En ese momento yo dije, yo dejo de trabajar y me pongo a entrenar, porque si yo gané sin entrenar, entonces, ¿qué puedo hacer si yo entreno, no? Entonces, ese fue el momento de mi nacimiento como atleta prácticamente en el atletismo, y lo recuerdo muy bonito, porque muchas veces el desconocimiento de las cosas te hace llegar a cumplir tus sueños, ¿no? Yo no sabía que había ese tipo de eventos, no sabía cómo se manejaba, y a partir de que lo descubro me empiezo a documentar y veo que hay competencias de muchos estilos, y pues bueno, ahí es como surge Margarita. Dejo de trabajar, me pongo a entrenar, sigo estudiando, y entonces me llegan becas académicas, porque también siempre me he caracterizado por ser una buena estudiante. Me llegan becas académicas gracias al deporte. Entonces, la verdad que yo siempre he dicho que oportunidades en el mundo hay para todos, pero no todos las podemos tomar. Entonces, yo tomo la oportunidad y bueno, empiezo a escribir mi historia. Así es como yo llego al atletismo prácticamente. Fíjate, qué interesante, porque además yo siento que muy poca gente hubiera visto eso. A lo mejor mucha gente hubiera dicho, cuando te nombraron, dijiste, bueno, pues sí me llevé el carro, ¿no? Sí, claro, efectivamente. O sea, iré por él y sí me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Y cuando dices, bueno, es una oportunidad, me están abriendo una gran oportunidad, y sobre eso voy a poder tener la oportunidad de trabajar y de empujar y hacer otra cosa totalmente diferente. No, hiciste una conjunción, ¿no? Así es, sí, porque sobre todo mi sueño desde niña siempre fue estudiar Derecho, ser abogada, porque yo quería defender a las mujeres de las injusticias, era como mi sueño, ¿no? Yo veía cómo maltrataban a las mujeres en la comunidad donde vivíamos, y
Entonces ese era como mi sueño. Tenía muchas ganas de entrar a trabajar al Tribunal Superior de Justicia. Yo hice prácticas y servicios profesionales en esas áreas y me gustaba mucho. Recuerdo perfectamente que los licenciados me invitaban a trabajar. Entonces, cuando yo egreso de la licenciatura, tengo que tomar esa decisión difícil de decir, me dedico al deporte ya de alto rendimiento como tal, porque no se compara el deporte universitario con el deporte de alto rendimiento. El deporte de alto rendimiento es muy similar a un trabajo común. Son 8 horas diarias donde tienes que dedicarle mucho tiempo para que puedas dar un resultado. Entonces yo tengo que elegir entre ejercer mi carrera o dedicarme al deporte de alto rendimiento. Entonces me inclino por el deporte y no me arrepiento. Qué padre. Cuando fuiste a París, ¿qué pasó? Yo tengo 2 Juegos Olímpicos. Previo tengo el de Río 2016 y París 2024. Tokio, si recordamos, por pandemia que sufrimos muchos cortes en nuestro desarrollo de actividades por la pandemia, entonces me quedo fuera de esos Juegos Olímpicos, por decisión también, ¿no? Porque como ya lo dijiste, tenemos que sacrificar muchas cosas en este deporte, y una de ellas es la familia, los espacios, la recreación, las actividades. Yo dejaba mucho tiempo a mi familia, ellos me entendían y se adaptaban a mis necesidades perfectamente, pero para Tokio decido dedicarme a mi familia, a mi hijo, todo, ¿no? Fue algo muy, muy bonito. Entonces llegamos a París con una clasificación muy especial a esos Juegos Olímpicos, porque desafortunadamente en 2021, previo a esos Juegos, mi esposo pierde la vida en un accidente y yo decidí en ese momento del accidente que me iba a retirar del deporte para cuidar a mi hijo y pues para atender todas las situaciones normales de mi vida. Pero entonces mi hijo me sale con la sorpresa por eso hay que tener cuidado con qué le enseñamos a los hijos, tanto buenas cosas como malas, ¿no? Entonces mi hijo me dice, mamá, tú me has enseñado que lo que se empieza se termina y tú no has terminado. Entonces eso fue algo muy impactante para mí en ese momento porque estaba en una situación pues triste, difícil, emocionalmente pues destruidos porque no son vivencias fáciles. Pero entonces cuando mi hijo me dice eso, pues me pone un reto, ¿no? Porque al final soy su ejemplo y me tocaba sacarlo adelante a él. Entonces tomamos la decisión de hacer la clasificación para París, para Juegos Olímpicos, pero previo a eso tenemos los Juegos Centroamericanos en 2023, donde ganó una medalla de plata. Luego nos clasificamos al Maratón Olímpico en Valencia y fue una fecha bien importante porque yo me clasifico el día de mi cumpleaños. Yo corro ese maratón el 3 de diciembre, yo cumpleaños el 3 de diciembre, y justamente ese día corro el maratón y logro la clasificación a Juegos Olímpicos. Entonces, como que yo no había entendido el contexto y cuando digo, wow, es mi cumpleaños, me regalo la clasificación a Juegos Olímpicos, mis amigos me decían, o sea, es que qué mejor regalo, qué mejor regalo. Sin duda creo que el universo y Dios me pusieron en contexto como para levantar el ánimo, ¿no? Entonces nos clasificamos a París. Fue una competencia, yo la veo lejos de obtener una medalla material o una medalla para el país, yo la veo como una medalla para mi vida, para mi persona, porque creo que me demostré y pude ser ejemplo para muchas mujeres, y no solo para mujeres, para niños, para toda la comunidad en general, de que independientemente de los sucesos que tengas, sí está y depende de ti el que puedas salir adelante, ¿no? Creo que todos tenemos dificultades, pero como dijiste una palabra bien importante al principio, que es la pasión. Cuando eres apasionado de las cosas y sobre todo de lo que haces, creo que no hay límites. Pues nos vamos a ir a un corte y regresamos en un momento más. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Margarita Hernández Flores.
Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Margarita Hernández Flores. Fíjate qué bonito lo que estás diciendo y permíteme que te felicite por tu cumpleaños. Tiene Gracias. algunos días que acaba de pasar, pero bueno, qué padre. Me da mucho gusto. A ver, yo sí creo que hay muchas cosas que nos van signando. Y lo digo que a veces las cosas no son fortuitas. Entonces, qué padre que te podamos festejar en este programa que es tuyo. Gracias. Que ahorita yo hacía la cuenta mental. Pues te traemos desde el 2024, Ingrata. Sí, O sea, sí, sí. entre el 24 y el 23, bueno, hasta que por fin nos diste el sí, ¿no? Y hoy genuino. Y mira qué padre. Bienvenida nuevamente, de verdad. Gracias, Qué gusto. Lulú, gracias. ¿Qué quiere Margarita? Esas son preguntas de pronto un poco difíciles, no solo para Margarita, sino para todos, ¿no? No, pero a mí me importa ahorita. Cuando ustedes. nos preguntan qué quieren, yo solamente quiero ser feliz, estar en paz y desarrollar proyectos deportivos para mi comunidad universitaria y para la comunidad en general. Actualmente coordino el atletismo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Orgullo. A la par de todavía estar vigente como atleta, ¿no? Quiero eso, quiero aportar a mi comunidad universitaria, primero al municipio y al estado, esa energía y esas ganas para que puedan cumplir sus sueños, para que puedan trabajar. Quiero ser un ejemplo de que las metas se pueden cumplir, los sueños se pueden trabajar y particularmente en el tema deportivo quiero hacer el próximo ciclo olímpico que es Los Ángeles 2028, que a pesar de la edad, porque voy a cumplir 40 años, entonces es un reto para mí el que pueda llegar. Sé que lo puedo hacer, entonces va a ser mucho trabajo. Y algo, yo creo que primordial, como ya lo dije al principio, es ser feliz con mi hijo y que mi hijo también pueda lograr ser un hombre feliz cuando él sea más grande. Fíjate que tocaste dos temas que me parecen bien interesantes y muy importantes, ¿no? El hecho de que es cierto, más allá de las edades, más allá de los tiempos, uno tiene la posibilidad de lograr las cosas y siempre ir hacia adelante y tener muy claro qué quieres y cómo lo quieres, ¿no? Y me parece que el tema de felicidad, comulgo contigo, yo también creo que debemos de buscar siempre la felicidad. Me queda claro que la felicidad no es una constante, ¿no? Por supuesto. Son momentos y lo tienes que aprender a hacer. Creo también que esa parte donde tú tuviste la verdad, el tema de la pérdida de tu esposo y sobre todo por la forma en que él fallece por un accidente mencionas, o sea, debió de haber sido muy duro, muy rudo para ti y a pesar de que eres una mujer fuerte, ¿no? Sí, sí, claro. Yo creo que, como les vuelvo a repetir, esas vivencias no las esperamos y realmente no estamos preparados para eso. Pero la forma en la que tú tomes la batuta de tu vida va a depender mucho. Uno, de ti y segundo, de las personas que te rodean. En una ocasión mi hijo me preguntó, mamá, ¿yo soy lo más importante para ti? Y yo le dije, no. Entonces él se queda como sorprendido, ¿no? Porque al final estamos él y yo, solo somos él y yo, mi familia, y le digo, yo soy lo más importante para mi hijo, yo soy lo más importante para mí y después tú eres lo más importante, porque aparte si yo estoy bien, tú vas a estar bien. Entonces son cositas que de pronto como familias no estamos acostumbrados a enseñarles a los hijos o nos ponemos en segundo lugar muchas veces como mamás, ¿no? Y creo que eso no es bueno porque por ahí dicen que los hijos aprenden del ejemplo y no de lo que escuchan, sino de lo que ven. Entonces ese es un reto para mí, la verdad, que mi hijo sea un buen ser humano, una buena persona y que pueda también en su momento pues colaborar con la sociedad. Pero es que es cierto lo que estás diciendo. Generalmente es una filosofía de vida que a mí me parece que primero rompes un contexto.
Sí, claro. O sea, rompes un contexto porque normalmente nos han formado para dar y para vaciarte con la gente y después eres tú. Y a mí me parece que cuando en una casa o en una familia tienes una telera, la partes exactamente en 4 porque somos 4. No, la mamá dice, yo solamente tomo agua. Claro. ¿No? Y eso es parte, qué bueno, pero estás hablando del amor y estás hablando de que si tú no te quieres a ti mismo, ¿cómo puedes pregonarle amor al prójimo y más a la familia, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que es una filosofía fuerte, pero es una realidad. Pero además de que es una realidad, debiera de ser la constante. Sí, sí, así es. Es mucho trabajo no solo de casa, sino también de las escuelas, sino también de incluso de gobiernos, ¿no? Que nos enseñen sí a mejorar un poquito la forma de pensar para poder evolucionar un poquito, porque sin duda alguna estamos ahorita en un mundo diferente, no solo en el deporte. Yo les puedo hablar de evolución en el deporte, híjole, de infinidad de cosas, porque hemos avanzado mucho, marcas, tiempos, ropa, tecnología, y que han ayudado mucho a mejorar las marcas, pero no solo el deporte, sino en todo el contexto de la vida que tenemos. Sí, creo que sí tenemos que cambiarnos el chip para poder avanzar y para poder mejorar. Claro. Fíjate, pues yo espero y de verdad me dará muchísimo gusto verte en la contienda del 2028 en Los Ángeles y que yo lo sé, esa pasión por México, esa pasión por el Estado de México, pero esa pasión por creer en ti, esa es la diferencia, ¿no? Cuando tú aprendes a creer en ti, cuando tú aprendes a valorarte a ti misma, es lo que te va a dar la gran oportunidad o la gran fortuna, ¿no? Sí, sí, claro. Yo recuerdo muy chistoso, después de que me clasifico a los Juegos Olímpicos de París, en esa época tenía 38 años. Entonces recuerdo perfectamente cómo publicaron en los periódicos, ¿no? A sus 38 años, ¿no? Y entonces yo decía, o sea, como, y mujer, ¿no? Entonces yo decía, o sea, como se refieren a que ya cuando tienes 38 años o cuando ya vas avanzando, ya no eres capaz. Entonces todas esas cositas a mí me han impactado y no trato de demostrar nada a nadie, trato de demostrar siempre a mí. Pero sí, con lo que yo me demuestro, sí me gusta ser un ejemplo, me lo han dicho en varias ocasiones. También me gusta dar muchas conferencias, asisto mucho con los universitarios, a las escuelas, con mujeres, y trato de compartirles siempre un poquito de cómo sí se pueden hacer las cosas. Entonces, siempre me dicen eso, ¿no? Es que, ¿cómo le puedo hacer? Es que, ¿cómo me organizo? Por ejemplo, los chicos universitarios. Es que ¿cómo me organizo? Es que, ¿cómo le hacías? Yo fui estudiante de mochila, yo no estudié a distancia, yo iba todavía no existía esa modalidad híbrida o en línea, ¿no? Claro. Entonces, tenía yo que estar en la escuela en la mañana y luego al servicio y a las prácticas profesionales en la tarde y luego entrena en la mañana y entrena en la tarde. Entonces, todavía no tenía auto porque no me lo gané en la carrera. Todavía no tenía auto, entonces, pues ya sabes, la mochila de entrenamiento, la mochila de la escuela, la mochila del servicio, o sea, era difícil, pero creo que todo se resume a la organización, a la optimización del tiempo y sí a dar prioridades. Si era de las que no se iba a las fiestas, pues sí, efectivamente, pero porque yo tenía prioridades. Y cuando me dicen, es que has sacrificado, o sea, sí es un término de sacrificio, pero lo hago con tanto gusto que no me pesa. Yo estuve de casa 6 años en las Navidades y en los Años Nuevos. Yo no estuve en casa ni con mi hijo ni con mis hermanos. Entonces, porque hacíamos los campamentos en esas fechas, o sea, yo llegó un punto cuando regresé digamos que a la vida normal, a una Navidad, yo decía, ¿cómo? O sea, hay tanta comida y me engentaba de repente porque decía, las posadas, de que te deshabitúas a esas cosas, pero a mí me encanta estar en la montaña entrenando, sufriendo porque no es fácil. Cuando a mí me dicen, vas a correr un maratón, te tienes que preparar, o sea, ahí tienes que llevar una preparación de mente, cuerpo y espíritu porque para correr un maratón se necesitan tener ganas, y ganas de verdad porque no es fácil, hacemos entrenamientos en la mañana, a mediodía, en la tarde, y en mi caso como mamá y como trabajadora, bueno, pues buscar los espacios de atender a mi hijo, de atender el trabajo. Entonces, pero he tenido la fortuna de
de poder irradiar esa energía con la gente que me rodea y que se suma a mis proyectos, y yo eso lo agradezco mucho porque yo les platico un sueño a mis amigos, a mis hermanos, a mi familia, y entonces todos lo agarran, ¿no? Como que, ay, también es nuestro sueño y ¿qué necesitas? Y te ayudamos con el niño y te acompañamos a entrenar. Pero ¿qué me ha dado eso? Yo les digo a los chicos universitarios cuando les doy las conferencias, eso me lo ha dado el compromiso que yo tengo, porque ellos ven que Margarita es comprometida, porque ellos ven que Margarita es responsable. Imagínense que yo no cumpliera nada y que me estén ayudando. Evidentemente la gente no me va a querer ayudar, pero como ven que yo soy una gente responsable, y ahora me atrevo a decirlo, antes como que me limitaba, pero regresamos al tema de que a veces no nos reconocemos. Ahora yo me reconozco muchas cosas, he aprendido eso. Y entonces la gente que está a mi alrededor dice eso, ¿no? Entonces, ¿en qué te ayudamos? Y me facilitan mucho las cosas, la verdad. Qué padre. Pues me encanta oírte, me encanta entender cómo has ido caminando este tema, pero yo sí creo que hay tanto que dar por Margarita que hay que hacer que Margarita brille sola. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Margarita. Gracias, Margarita, por estar acá, de verdad que es un gusto. ¿Hacia dónde va Margarita? ¿Qué quiere? Aparte del tema de alto rendimiento, que eso me queda claro que sí o sí llegamos en el 28 a Los Ángeles. ¿Qué quiere Margarita? Bueno, el tema deportivo ahí lo dejamos. Tengo un negocio, tengo un gimnasio, también soy emprendedora. Empresaria, entonces ahí tengo un gimnasio y yo no sé por qué me nace mucho este amor al altruismo, ¿no? Muchas veces me dicen ayudas y a veces nadie te ayuda. Sí, pero no se trata de eso. Entonces yo ayudo siempre en la medida de mis posibilidades. Tampoco me quito el pan de la boca, eso es evidente. Pero bueno, mucho no. Sí. Eso, y traigo ahí un tema de una fundación para poder prácticamente pues apoyar a estos chicos. Yo conozco muchas necesidades de cómo se han truncado muchas vidas deportivas, no solo de universitarios, sino aquí en el Estado de México. Me gustaría mucho, como ya lo repetí, regresar a ese nivel donde el deporte en el Estado de México, particularmente el atletismo, dominábamos esas pruebas, ¿no? Creo que hace falta ahí un poquito de trabajo por parte de nuestros institutos, del mismo Instituto del Deporte del Estado de México, de los municipios. Son labores que ya realizo yo también en la actualidad, pero que me ha faltado un poquito de tiempo, puede ser, pero eso creo que lo voy a trabajar después de mi retiro como deportista, que será en unos 3 añitos prácticamente, pero estoy trabajando eso, la formación de una fundación, bueno, la creación de una fundación encaminada al deporte, terminar mis estudios de doctorado y la gran posibilidad de integrarme al cuerpo académico de la universidad también para poder dar clases y poder transmitirle a los compañeros a la licenciatura de Cultura Física y Deporte de nuestra universidad muchos temas que nos hacen falta, ¿no? Creo que podemos mejorar mucho y aportar mucho a nuestra institución, aparte que yo estoy súper agradecida con nuestra universidad. Yo siempre he dicho que a mí me ha dado todo, me dio estudios, me ha dado el tema del deporte y actualmente pues obviamente trabajo aquí, entonces lo hago con mucho amor. Y como te comentaba, mi empresa, mi gimnasio, también les doy muchas facilidades a los chicos, a los estudiantes. La verdad les cobro una cuota muy mínima, apenas una recaudación
casi nula, porque mi intención es que se sumen al deporte. Creo que si fomentamos el deporte podemos disminuir muchos costos en salud, muchas cosas que sería hablar de otro tema, ¿verdad? Pero creo que háblalo, es tu programa. creo que podemos sumar mucho, y yo en lo particular como atleta de alto rendimiento en particular, yo, porque he tenido la oportunidad de platicar con otros a quienes no les interesa mucho o no tienen mucho este compromiso social de poder ayudar, ¿no? Yo en lo particular sí quiero, porque sé que somos un potencial. Una vez en una conferencia, tuve un caso que me impactó mucho con una chica de una facultad de nuestra universidad. Al final de la conferencia se acerca y me pregunta si ella podía hacer algo similar a lo mío. Y yo le pregunté, ¿tú crees que puedes? ¿Tú te sientes con la capacidad? Sí, ahí tienes la respuesta. Si tú te sientes con la capacidad, lo vas a hacer. Le dije que me visitara en el estadio de la universidad, platiqué con ella, pero previo a esto se acerca su coordinadora y me dice que esta chica había tenido un tema de suicidio, se había querido suicidar. Entonces yo estaba como impactada, ¿no? Yo dije, es que a cuánta gente podemos llegar y a cuánta gente podemos apoyar sin necesariamente hacer una gran inversión, ¿no? Simplemente fue mi tiempo de sentarme con ellos, a charlar con ellos, compartir. Siempre me preguntan, y vamos a regresar a que no había podido venir, ¿cuándo tienes tiempo? Nunca tengo tiempo, pero me hago el espacio. Me hago el espacio. Justamente ahorita vengo de un evento deportivo ahí en la universidad, que tuve que dejar a mis compañeros para que terminaran el evento para poder estar aquí, pero lo hago con mucho gusto. Sé que también es una oportunidad para que nos vean y nos escuchen, no solo a mí, sino también a ti, porque conozco tu trayectoria y conozco el altruismo que haces, conozco perfectamente que eres una persona que suma. Yo recuerdo perfectamente tu conferencia que nos diste ahí en Fasico, esa intención y que no solo lo pensaste, sino que lo externaste en ese momento de poder generar trabajo en esa facultad, en esa licenciatura, y yo recuerdo perfecto que te ibas a sumar con algún proyecto, ¿no? Entonces, yo dije, yo voy a trabajar este proyecto y se lo vamos a dar a conocer a Lulú y vamos a hacer un trabajo en equipo. Yo estoy trabajando en eso, yo estoy trabajando un proyecto deportivo, obviamente, pero y que te lo voy a hacer llegar en su momento porque sé que vas a colaborar, porque conozco tu intención, ¿no? Gracias. Entonces, yo creo que eso quiere Margarita. Yo creo que sí quiero aportar un poquito o mucho, no lo sé, yo no puedo medir si es mucho o poco a mi comunidad universitaria, a la sociedad. Y pues ya le decía a mi hijo, ya no quiero estudiar nada, hijo, ya por favor, si agarro, porque yo le decía, desde que entré a la primaria, al kinder, no he dejado de estudiar un solo año. Entonces este año termino el doctorado, no, el próximo año termino el doctorado. Y yo le decía de broma a mi hijo, por favor, ya no me dejes inscribirme a nada, ya olvídalo, ya no quiero estudiar, quiero descansar un ratito, siempre comparto mucho tiempo con mi hijo, es algo que me gusta mucho llevarlo a la escuela, me gusta mucho sentarme a hacer la tarea con él, revisarle, ser mamá presente, porque eso es importante también. Tenemos muchas actividades, pero creo que siempre dedicarle un tiempo a los hijos va a ser muy, muy importante. A veces mi hijo me dice, ¿no estás cansada, mamá? Pues sí estoy cansada, pero aquí estoy contigo y vamos a trabajar y vamos a hacer equipo. Soy muy, muy creyente del trabajo en equipo, siempre he sido muy creyente del trabajo en equipo, siempre he dicho que a veces, aunque no tengamos el recurso económico para ayudar, pero tenemos otras herramientas, tenemos la voluntad, tenemos la iniciativa, diría mi mamá, tenemos pies y tenemos manos para poder ayudar. Entonces creo que con eso vamos a poder trabajar cosas. Te digo, ahorita estoy un poquito más enfocada todavía a mi desarrollo deportivo y la parte de la coordinación del deporte en la universidad. Pero más temprano que tarde llegarán esos proyectos que estoy anhelando porque los estoy trabajando. A ver, querida Margarita, entiendo el tema de lo que estás haciendo, entiendo tu alto rendimiento, entiendo que has ganado muchas medallas
y ahora presúmenos. Ahora vete a la parte de la egoteca. ¿Qué has ganado? Híjole, pues la verdad... ¿Cuál ha sido la que más te ha marcado, la que más dices, esta me la debía, la gané y la estoy disfrutando a tope? Sí, ahí en el tema deportivo yo les quiero compartir que de mis primeros Juegos Centroamericanos, híjole, es que mi vida de verdad que yo les digo... los centroamericanos, las olimpiadas, bueno, échate uno. Sí, yo creo que la clasificación para los Juegos Panamericanos del 2019, una porque venía de una cirugía del tendón, se me rompió el tendón del pie izquierdo. No, he tenido 4 cirugías en los pies en mi vida deportiva. Y después de cada cirugía he dicho, ya no voy a correr, ahí me tienen corriendo. La segunda, no, ya me retiro. La tercera. La cuarta fue muy grave porque me hicieron una osteotomía. Una osteotomía es que te cortan el talón del hueso, te ponen unos tornillos para que se alinee el pie y ya, si toleras los tornillos te los dejan y si no te los retiran. A mí me los retiraron, me dejaron el pie más perfecto del mundo, tengo el pie más derechito del mundo. Pero ¿qué pasa? Entonces yo regreso de esa cirugía, y eso me motiva mucho porque regreso y mi hijo se acuerda perfectamente. Yo hacía, imagínense que yo entrenaba, levantaba el pie así con la bota y yo entrenaba con un pie y me subía a unas cuerdas de TRX que se llaman y brazo y todo, con un pie así, me subía al pasamanos con la bota, me subía a la bici con un pie. Yo no sabía lo que iba a venir después de que ya me retiran, hay cositas que me habían dejado, me incorporo a la bicicleta, subía, me acuerdo del centro ceremonial de mi casa, subía y regresaba, o sea, 3 horas en bicicleta. También recuerdo una anécdota ahí con mi hijo, ¿no? Que aún con muletas, él se hizo una travesura y me decía, no me alcanzas, pues porque yo tenía las muletas, mira que lo alcancé con muletas. Entonces él sabe perfectamente que aún con su mamá con muletas lo va a alcanzar, ¿no? O sea, tú no le volabas la chancla. Corrí con las muletas y lo alcancé, Entonces, después de todo ese rollo de la cirugía, entrenamientos y rehabilitación física, yo voy al maratón de Ciudad Juárez. En 2018 fue ese maratón. Era clasificatorio para los Juegos Panamericanos de 2019. No había hecho mucha carrera, recuerdo perfectamente, porque para hacer un maratón por lo menos necesitas correr a la semana de 180 kilómetros a 240 a la semana. Estoy hablando de 30 kilómetros, 32 kilómetros diarios. O sea, imagínate correr diarios esos kilómetros. Entonces yo no había hecho tanto. La indicación era, vas, corres 30 kilómetros, si te sientes bien, terminas los 30 y si no, te sales. Entonces yo voy corriendo, ya sabía que era clasificatorio, yo voy corriendo, me siento muy bien, llego al 20 me siento muy bien, pasando el 25 me siento extraordinario, llego al 30 me siento más extraordinario. Dije, no me puedo salir, o sea, me dijeron te sales en el 30, dije, pero ¿cómo me voy a salir si yo me siento bien? Seguí corriendo, llegué al 35, en el 35 me siento maravillosamente bien, yo no entendía por qué, ahora lo entiendo por todo el trabajo que estuve haciendo diferente a la carrera, ¿no? Pero en ese momento yo no entendía y entonces yo llevaba aquí como algo, como un ángel, no lo sé, no he encontrado la explicación de que me decía, vamos, tú puedes, entonces llego al 35, esa vez me acompañó mi fisioterapeuta, una amiga mía que se encarga y se ha encargado siempre de patrocinarme con su clínica, la verdad es que es un ángel para mí. Ese día me acompaña porque yo no iba en las óptimas condiciones para correr ese maratón. Llegamos, gano la competencia, me clasifico a los Juegos Panamericanos. La verdad me gano un premio económico bastante bueno que no me esperaba y que no contaba con ese dinero y que cuando lo vi dije, ay, gracias Dios, ¿no? Entonces, gracias. Sí. La clasificación a Juegos Panamericanos, el estímulo, la inyección de amor, de alegría, de satisfacción, creo que esa es de las que más recuerdo. Una también porque hice algo
que en ese momento yo tampoco creía que podía hacer y que cuando lo culminé dije, wow, o sea, esto es extraordinariamente fabuloso. Entonces mi amiga recuerdo que corrió a la meta para ver a qué hospital me habían llevado, porque yo no, para ver si yo había llegado bien y preguntaba, no, es que Margarita ganó. ¿Cómo que ganó? Entonces en eso recuerdo perfectamente la escena. Ella está de frente a mí y corremos y nos abrazamos y nos ponemos a llorar, ¿no? Y cuento esta historia porque, como dices, el deporte no es fácil. No es fácil quienes digan que ay, se va a correr y que hacer deporte y que no ganaron una medalla y que nada más se van a pasear. De verdad que a veces no miden la magnitud de sus comentarios. Y digo, al final de cuentas la gente es espectadora y sus comentarios son bien aceptados porque los espectadores siempre van a querer un triunfo, ¿no? Pero ellos no ven la parte de atrás. Entonces, esa es una competencia que a mí me marcó mucho, que valoro y que recuerdo, independientemente de todos los otros logros, ¿no? Eso creo que también marcó algo muy importante para mí, para mi vida en su momento. Y pues bueno, eso es lo que te puedo compartir de esa. Pues mil gracias, Margarita. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina, con Margarita Hernández Flores. Estábamos platicando acerca de lo que le marcó. Qué padre, yo creo que es de los privilegios que tiene uno de disfrutar ese logro, ¿no? Sí, y como esta tengo muchísimas anécdotas, ¿verdad? Pero... Pues ya no tantas porque ya vamos a acabar. Exactamente, pero ya eso las platicamos después, las platicamos después. Platica. Pero sí, o sea, esa competencia sí me marcó mucho y también me marcó mucho el nacimiento de mi hijo y viene un tema bien importante también aquí para el desarrollo de las mujeres porque mi marido me decía que quería ser padre, ¿no? Es que yo quiero ser papá y entonces yo siempre tenía una competencia, es que ya se viene este campeonato y esto y aquello y entonces yo nunca podía y regresamos otra vez al tiempo. Y fíjate, sin saberlo yo no tenía tiempo desde ese momento, ¿verdad? Entonces yo le decía, es que no tengo el espacio. Yo tuve que sacrificar una competencia en esa, y mi hijo sabe esa historia, yo anhelaba mucho una universidad mundial que se asemeja mucho a unos Juegos Olímpicos. Para el año que yo decido embarazarme y que mi hijo nace, me tocaba ir a la Universidad Mundial. Entonces, cuando a mí me notifican, yo ya estaba embarazada. Yo hice cuentas, ¿no? ¿Cuándo es? No, tal fecha. Yo llego con 6 meses de embarazo. Es prácticamente imposible. Entonces, tuve que decir que no. Pero yo decidí en su momento, yo dije... afortunadamente me tocó un compañero de vida el tiempo que lo tuve extraordinario, siempre me impulsó, siempre me apoyó, él me decía, flaca, dale, si yo me tengo que quedar con el niño me quedo, si yo tengo que cocinarle cocino, fenomenal el apoyo, entonces eso me ayudó muchísimo para que yo pudiera volar, ¿no? Cuando yo decido ser madre fue eso, por decisión, porque dije, sí lo quiero, también el desarrollo personal es importante, y bueno, sí es una competencia importante, pero creo que también nuestro desarrollo como mujeres, porque en el deporte se da mucho que... Pues digo, como mujeres pues tenemos que tener el desarrollo del bebé y a diferencia de los hombres, ¿no? Que ellos siguen. Sí, siguen entrenando sin problema. No tengo nada contra los hombres, obviamente, pero sí, para nosotras es un poquito, y no solamente en ese tema, sino en otros temas también para las mujeres es un poco más complejo el desarrollo, porque también soy fiel creyente de que tenemos un rol como mamás en el hogar muy importante. Puede estar el papá, pero la esencia de la mamá sin duda es fundamental. El regaño de la mamá, el beso de la mamá, sin duda alguna creo que marca la vida de los hijos, ¿no? Esa es mi perspectiva. También lo creo. Esa es mi perspectiva. Mi hijo me dice, es que se nota cuando mamá le pone sal a la comida. O sea, cuando mamá cocina algo,
se siente, se sabe, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y bueno, decido ser mamá, dejo mis competencias y es parte de eso, de ser firme en tus decisiones, de ser firme en lo que quieres. Y como bien lo decías, la felicidad es subjetiva porque la felicidad también trae momentos tristes, también trae como esos elementos negativos que en algún momento van a pasar y vas a poder estar tranquilo, vas a poder respirar, vas a poder disfrutar. Claro. Prácticamente ya estamos a cerrar, tenemos todavía algunos minutos, pero creo que tu historia marca muchas cosas, si me lo permites, antes de cederte la palabra, para poder enmarcarlo. Creo que una mujer que ha logrado lo que se ha propuesto, una mujer que ha trabajado precisamente para hacer la diferencia. Pero a mí me encantó cuando tú dijiste que querías estudiar para defender a las mujeres de la comunidad que eran violentadas, maltratadas. Y a mí me parece que nuestro mundo ha ido cambiando afortunadamente. Creo que hoy ya hay una voz totalmente diferente y una visión diferente, y por ello me congratulo. Y nada más me da tanto gusto, de verdad me da muchísimo gusto que alguien como tú tenga los logros que tiene, que haya hecho la gran diferencia y que siga haciendo diferencias en la vida. Y que siga haciendo diferencias en la vida, no solamente de tu hijo y de tu familia, ni de los que están alrededor de ti, sino de aquellos jóvenes que están tan necesitados de tener a alguien que les impulse, de que les marquen un rumbo totalmente diferente. Y si salvamos a una persona del suicidio, creo que nos debemos de congratular de ello. Pero si tenemos la gran fortuna de que salvemos 10 jóvenes también, que por alguna razón caigan en temas de drogadicción, en temas de, pues, difíciles, creo que vale la pena. Y aún creo más todavía que si le sabemos sacar una sonrisa a cualquier chiquillo, valió la pena la vida. Entonces, el resto es tuyo para que tú cierres. Sí, Tienes mira, tiempo, ahorita te escuchaba y se me enchina la piel, ¿no? Y no quiero llorar, no me gusta llorar, pero se ha acercado tanta gente a mí, tantos papás que me han dicho, gracias, Mago. Mago me dicen de cariño, o Maguito, porque soy muy pequeñita, soy muy bajita. ¿Cuánto mides? Mido 1.50. Pues mides 1 centímetro más que yo. Entonces ahí estamos, entonces. Ahí estamos. Mido 1.50 y siempre me dicen Maguito, ¿no? Se me acerca mucha gente y me dice, gracias, Maguito, porque mi hijo ya se motivó a esto, mi hija ya se motivó a esto, te escucharon en tal lugar y ahora quieren, ¿no? Papás de mi hijo, amigos de mi hijo, sus papis, de repente, oye, estamos muy agradecidos porque contagias a mis niños de que hagan deporte. No quiero sonar presunciosa, pero suena. Pero hay que sonar, y de verdad que me reconozco el que esté motivando a muchos chicos y que les preguntan, oye, ¿cómo llegaste? No, pues Maguito me invitó, no, pues aquí, ¿no? Y siempre les digo, ahorita no puedes, ahorita puedes correr 100 metros, pero más adelante vas a correr 5 kilómetros. No tengas miedo a tu peso, no tengas miedo a ser mujer, no tengas miedo a estar flaquito. Me llegó también un niño muy tímido y que mi hijo también se impactó. Esa historia se las voy a contar porque llegó al gimnasio, al donde estoy, a estos niños no les cobro. Conozco su situación económica. Yo les dije, adelante, me los reciben, por favor, pónganles una rutina. El niño muy tímido. No voy a decir su nombre porque no quiero que, si me ve, no quiero que lo sepa, ¿verdad? Pero, y luego lo integro al equipo de atletismo. Él muy tímido, apenas si podía caminar. Ahora que lo ven es elegante y puede correr y saben la satisfacción que me da eso a mí.
Y sobre todo que me dicen, wow, estamos saludando a Margarita. Y yo, sí, soy Margarita. Y en el súper, no, ay, Margarita. Y mi hijo dice, ay, mamá, en el súper te saludan y así. Entonces, la verdad que eso es muy gratificante, es algo que, como te vuelvo a repetir, yo creo que se nace con eso, o no sé por qué yo hago eso. Muchas veces digo, tengo tantas ocupaciones como para atender todavía esto, pero es algo que me llena, es algo que va más allá de lo material, y sepan y encuentren en mí una persona que les puede orientar, que les puede ayudar. Yo estoy muy abierta siempre en mis redes sociales, te las voy a dejar para que las compartas. Estamos organizando una serie de eventos deportivos precisamente para involucrar a más gente. Algo que dice mucho mi entrenador, el profesor José Socorro Neri, es que puede que no salgas siendo un atleta olímpico, pero vas a salir siendo un profesionista y con elegancia de la práctica deportiva. Entonces eso creo que suma muchísimo. Por favor, si tienen alguna duda, sobre todo de los niños, de sus hijos, o los chavos que ya practican algún deporte, que se acerquen a mí. La verdad, yo soy muy abierta para orientar, para decirles. Puede que no tenga la solución, puede que no tenga los medios, pero vamos a buscar la forma del cómo sí se pueden hacer las cosas y de cómo sí podemos generar un cambio en la comunidad. Así es la única manera que tenemos, de hacer un cambio en la comunidad, haciendo esto. Y sigamos apoyando. Claro que sigamos sí. Trabajando. Ya me está diciendo Dani que ya me despida, ya tiene 10 horas haciéndome así, pero no le hagan caso. Bueno, cambiemos la dirección de la charla. Vamos a voltear. Pues mil gracias, Margarita, ha sido un privilegio tenerte aquí con nosotros, y no deje de ver Sobremesa con Lulú Medina, lo van a disfrutar como yo lo he disfrutado. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.